Entonces vamos a darle inicio, mis amados hermanos, todos los que nos siguen en esta línea de Facebook Live, gracias a Dios por la tecnología. Vamos a pedirle a Dios la gracia y, bueno, esperemos, ¿verdad?, en el Señor, que de este medio, por medio de este medio, podamos ser edificados, y vamos a darle inicio a este servicio por medio de una oración, pidiéndole, verdad, que todos, absolutamente todos los que tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios, encontremos ese recurso, utilicemos este buen medio para extender las buenas nuevas alrededor del mundo que tanto hacen, ¿verdad? Así como un virus se está propagando, se está extendiendo alrededor del mundo, no podemos dejar de propagar tampoco la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que seguir predicándose alrededor del mundo, y gracias a Dios por este medio, y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por permitirnos una vez más reunirnos. Mi Dios, solamente a ti te place, mi Dios, que nosotros nos reunamos de esta manera. Mi Dios, te damos gracias por todas y cada una de las circunstancias. Dice tu palabra en Romanos 8, versículo 28, que todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, mi Dios, no hay una sola que no nos ayude para un bien. Esto es, a los que de alguna manera ciertamente hemos tenido un llamado de tu parte, mi Dios. Gracias, te pedimos tu gracia. Ayúdanos, mi Dios, a que todos y cada una de las personas que alrededor del mundo se están reuniendo y están escuchando por este medio y por muchos otros pastores la palabra de Dios, que se siga, mi Dios, extendiendo y que la gente sea salva. Los últimos tiempos están aquí enfrente, mi Dios, y queremos ser fieles así como tú siempre has sido fiel, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a darle inicio. Yo voy a iniciar una serie titulada Tiempos Finales. Acuérdense, ¿verdad?, que absolutamente todo, está girando en torno a algo muy significativo alrededor del mundo. Así es de que, mis amados, hoy yo les voy a compartir un tema basado en Mateo capítulo 24, en los versos del 1 al 8, un tema a cual yo le titulé Mirar que no os turbéis. Es una frase importantísima. Mirad que no os turbéis. Algo que salió de la boca de nuestro Señor y Rey. Así es de que vamos a darle lectura, por favor. Este es el tema número 1. Y vamos a mirar hasta que el Señor nos indique, tratar de seguir compartiendo la palabra del Señor de acuerdo a la necesidad. Mirad que no os turbéis. Dice lo siguiente en San Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Dice la palabra del Señor ahí en el verso 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, subrayen esa frase en su corazón, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A la mayoría de la humanidad le provoca susto hablar de este tema, pero, mis amados, es una realidad que no podemos cerrar los ojos ante algo real,
algo palpable. No debemos cerrar los ojos o intentar más que nada ignorar un evento que con seguridad va a venir, sobre todo cuando estamos siendo testigos de varios cumplimientos o acontecimientos que están establecidos bíblicamente hablando. Aquí en los primeros dos versos que nuestro Señor Jesús cita en el capítulo 24 de San Mateo, miramos que sus discípulos están intentando deslumbrarlo, ellos intentaron emocionarlo, ellos quisieron, ¿verdad?, mostrarle de una manera incluso egocéntrica el orgullo de lo que era la nación judía. Recuerde muy bien que para la nación judía el templo era el orgullo, ¿verdad?, era un orgullo nacional. Ellos querían impresionar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, por la manera tan pero tan espectacular que estaba formado y hecho esta construcción. Pero los discípulos de Jesús, o para los discípulos de Jesús y para toda la nación judía, el templo era un orgullo israelita, hermanos. Casi lo querían comparar con una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo no sé cuántas personas han escuchado o han ingresado cuáles son esas maravillas del mundo antiguo. Pero bueno, no los voy a llevar a la antigüedad, ¿verdad? Ahí a los jardines de Babilonia, que eran uno de tantos. Les quiero citar solamente los actuales, ¿no?, de nuestra época moderna. El Chichén Itzá en Yucatán, México, a cual más persona impresiona, ¿no?, por la manera tan espectacular que hicieron la construcción. ¿Qué decimos del Coliseo Romano allá en Italia? La estatua del Cristo Redentor ahí en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, el Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania, Asia, ubicada en el Medio Oriente, y el Taj Mahal, que es en la India. Son construcciones impresionantes ante los ojos del ser humano. Los discípulos quisieron sorprender a Jesús. Sin embargo, los sorprendidos fueron ellos al escuchar precisamente la respuesta que el Señor les tenía. Este templo fue el que se reedificó por medio de Zorobabel en los días de Nehemías y Esdras. Acuérdense bien, estuvimos desarrollando el libro de Nehemías y estamos haciendo una pausa en base a la necesidad que existe hoy. Pero ahí en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras nos da evidencias. Ahí tenemos, ¿verdad?, evidencias de quién y cuándo y cómo fueron regresados los exiliados que estaban dentro del imperio babilónico, ¿verdad? Acuérdense bien que fue Zorobabel, quien estaba encargado de construir el templo. Fue Nehemías, encargado de construir la muralla o el muro de Jerusalén. Y Esdras fue el que se encargó de construir o de reconstruir la adoración, hermanos. La adoración, porque Esdras era erudito de la ley, dice la Biblia, y Dios estaba interesado en que todo estuviera construido. Bueno, ese templo considerado orgullo de la nación judía, dice la palabra del Señor que 70 años después de que Israel había sido cautivo dentro del imperio babilónico, ese templo, el cual inicialmente fue construido bajo el mando del rey Salomón, acuérdense bien, años más tarde fue destruido por el imperio de Nabucodonosor, ¿no? Después Dios les dio la oportunidad de reedificarlo. Se dice, ¿verdad?, que más adelante ese templo terminó siendo espectacularmente bien formado porque Herodes el Grande, según las crónicas, fue el que lo volvió a adornar y fue grandemente remodelado. Por eso dicen, ¿verdad?, las personas que cuando miraban el templo pues era todo, absolutamente todo, un orgullo, ¿verdad? Pero finalmente, después de el regreso de Jesús al cielo, acuérdense que Él vino aquí, 33 años aproximadamente estuvo aquí en la tierra. Después de que Él fue en el primer siglo, en los primeros 70 años, después de Cristo, después de que se partió la era, antes de y después de. En ese año, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que en las revueltas judías, porque los judíos no querían ser partícipes de lo que el imperio romano les imponía. Los macabeos, los judíos, los fariseos, los saduceos, todos los judíos estaban peleando por su libertad. Y entre esas revueltas, dicen las crónicas que el emperador Tito, un hijo de un emperador muy conocido, Vespasiano,
Dice la Biblia, dice, ¿verdad?, los escritos que fue el que destruyó el templo y la ciudad. Y a Tito se le conoce, de hecho, ¿verdad?, cuando usted ingresa a las crónicas en los documentales, se le conoce como el verdugo de Jerusalén. ¿Verdad? Ciertamente hay muchísimas cosas que Jesús le agradan, pero nada le impresiona, hermanos. A mí, personalmente, Dios le puede agradar mi vida, le puede agradar lo que yo hago, le puede agradar, pero nada le puede impresionar porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál fue la respuesta a la curiosa manifestación que le hicieron los discípulos, porque ellos, ¿verdad?, pensaban que el maestro se iba a deslumbrar. Vamos a leer, por favor, dice la Biblia en los versos 3 y 4. Mirad que nadie os engañe. Ya cuando le hicieron estas preguntas, leí el 4, perdón. Voy a leer el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 2. ¿Y del fin del siglo? El Señor Jesús le dice en el versículo 4 claramente, respondiendo Jesús les dijo, mirad que absolutamente nadie os engañe. Es importante hacer hincapié o enfatizar esta palabra nadie, mirar que nadie, ¿verdad? Porque esta palabra está apuntando prácticamente a un hombre. Cuando dice nadie, se refiere a una persona o a un ser humano. Y la primera advertencia que Jesús, ¿verdad?, les estuvo diciendo ahí, les dijo, tengan cuidado de falsos maestros, tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos ungidos, ya que con seguridad vendrán muchos con apariencia de piedad, pero como dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Así se los advirtió el apóstol Pablo a Tito. Quiero leerles una versión diferente, ¿ok? En 2 de Timoteo 3, versículo 5. Dirán que aman y respetan a Dios, porque mucha gente eso piensa. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, está advirtiendo San Pablo como un apóstol comprometido de parte del Señor. En Mateo 7, versículo 15, solamente para abundar y darle un poquitito más de, ¿verdad?, de sustento en base a lo que Jesús dijo, que tuviéramos cuidado de que nadie, vamos a empezar primero con ese prefijo, con ese adverbio nadie, ¿ok? Ahorita vamos a tocar algo muy interesante también. Hablar de nadie, estamos hablando de un ser humano, de una existencia. Dice Mateo 7, versículo 5, muchos falsos profetas vestidos de oveja saldrían, pero por dentro Jesús los calificó como lobos rapaces, lobos feroces. La palabra feroz es un animal o un lobo rapaz o feroz. Es un animal que ataca agresiva, cruel y salvajemente con miras de matar. Eso es lo que Jesús advierte en primera instancia. Hechos 20, 29, Pablo lo dijo claro, después de mi partida, esos lobos rapaces entrarán en medio de la grey y no perdonarán al rebaño. Y dijo algo que a mí me impresiona, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De nosotros mismos, dice la palabra del Señor ahí en Hechos 20, versículo 29. Quiero leerles una versión un poquitito más clara de lo que dijo Pablo, porque quiero, ¿verdad?, que nos quede muy claro que Jesús hizo advertencias. Punto número 1, tener cuidado de personas. Hay otro cuidado que debemos de tener. Hay cosas que también están atentando en contra de nuestra seguridad. Vamos para allá ahorita. Primero quiero dejar en claro que tenemos que tener cuidado con las personas común y corrientes, así como usted y yo.
Cuando yo muera, dijo Pablo, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. ¿No se le hace a usted algo muy familiar este tipo de profecías, mi amado hermano? Es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca. Imposible que usted y yo lo frustremos. Tal vez usted asegura en su corazón diciendo, Marco, yo le doy gracias a Dios que he estado bien educado en las Escrituras. Tengo años trazando bien la Biblia, tengo buenos maestros. Creo en mi corazón que es imposible que ningún falso ungido o que ningún falso cristiano o que ningún falso hermano, como muchos peligros que enfrentó San Pablo durante su ministerio. Acuérdense que también en la iglesia tenemos un peligro muy grande entre falsos hermanos, dice 2 Corintios 11:26 y en Gálatas 2:4, que hay peligro entre hermanos, tengamos mucho cuidado. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue positiva. Él aseguró que muchos, no solamente unos cuantos, dice la palabra del Señor, que en el versículo 5, que a muchos engañarán, hermanos. Usted le puede poner un número, ¿verdad? Se lo dejo a su criterio. Usted póngale el número que usted quiera, pero subraya la palabra muchos para que no nos dejemos llevar. En Mateo 10, versículo 16, dice la palabra del Señor, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. ¿En medio de qué está la grey de Dios, mi amado? En medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese es el encargo que nos da Cristo Jesús. Es imposible que usted y yo salgamos en medio de la corrupción. Una versión diferente dice lo siguiente, una versión más clara dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso, es muy riesgoso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Pero dice, por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. La Biblia nos da suficientes datos, ¿verdad?, advirtiéndonos que no nos debemos dejar engañar, hermanos. No nos debemos dejar envolver. No podemos aceptar manipulaciones por hombres perversos o de mente torcida, como dice la Biblia. Vamos a ingresar a la segunda advertencia, ¿no? Le voy a dar ventaja a los que dicen, para la gloria de Dios tenemos sana doctrina y es imposible que un falso venga a engañarme. Ojalá y que así sea, mi amado. Esa es mi oración. Ojalá y que así sea. Porque según Jesús, mucha gente va a ser arrastrada. Pero, ok, usted es teólogo de la palabra del Señor, es buen conocedor de la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a la segunda advertencia que hizo Cristo Jesús. Esta segunda advertencia ya no tiene nada que ver con los falsos maestros del Evangelio. Vamos por favor a leer ahí. El versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí viene la segunda advertencia, hermanos. Yo les dije hace ratito, hay una segunda advertencia y aquí quiero que pongamos mucha atención, por favor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y fíjense lo que va a haber. Va a haber pestes, va a haber hambres, va a haber terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si usted leyó conmigo, esto ya no tiene nada que ver con alguien, sino con algo. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con que alguien nos venga a predicar un evangelio falso, porque una guerra no tiene nada que ver con el evangelio falso. No tiene nada que ver. Ahora la amenaza ya no es directamente de parte de alguien, sino de algo. Si yo les hago una pregunta, ¿a cuántos nos asustan las guerras? ¿A cuántos nos asustan los rumores de guerras? ¿Qué sucede cuando escuchamos
que se levantará nación contra nación y un reino contra otro reino. ¿Qué pasa por mi corazón? ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes al escuchar que va a haber pestes, que va a haber hambres y va a haber terremotos? Porque ciertamente un terremoto o un temblor hasta cierta medida puede ser provocado por un hombre, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que los misiles, las dinamitas, esas bombas atómicas poderosas, sí sabemos que pueden causar un movimiento telúrico, sí sabemos eso, pero no es así todo el tiempo, hermanos, no es así. Un terremoto no obligadamente tiene que ver con el hombre. Hambres y pestes no obligadamente tiene que ver con el hombre, porque lo miramos en toda la extensión de la palabra de Dios. Esos terremotos, como los que han sacudido recientemente a Puerto Rico, a Chile, solo por dar unos ejemplos. Ayer mismo, en la mañanita, si sabían, ¿verdad?, que un temblor sacudió al estado de Utah, a Salt Lake City. Dicen, ¿verdad?, dijeron en la televisión que un terremoto de 5.7 grados, ¿verdad?, sacudió a esta ciudad. Y ha sido el temblor más fuerte desde 1992, alcanzando una profundidad de 10 kilómetros. 10 kilómetros, hermanos, a la profundidad fue que se sacudió según los geólogos de ese lugar. Usted no me puede decir que eso tiene que ver con el hombre, hermanos. Un hombre no pudo haber provocado eso, dejando así muchos lugares y muchas zonas del estado de Utah sin luz eléctrica. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, definitivamente, ¿verdad? Pero Jesús está interesado en cuál es la reacción que como hijos vamos o estamos teniendo. ¿Cuál es la reacción? Porque Jesús dijo bien claro, ahí algo, hermanos. Clarísimo. Él está interesado en cuál va a ser nuestra primera reacción, ¿verdad? ¿Acaso estamos confiando en el Señor o nos estamos turbando, nos estamos debilitando? Ya que, de acuerdo a las palabras de Jesús, dice la Biblia que es necesario, es imposible. ¿Para dónde pudiéramos correr usted y yo? Lo que no es necesario ni tampoco es beneficioso es que nos asustemos, hermanos. Dice la Biblia ahí, ¿verdad?, en el versículo 6. Fíjense la encomienda de Jesús, Mateo 24, versículo 6, cuando dice que oiremos de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Esa es la encomienda de Jesús. Eso es lo que hay en el corazón de Jesús. Que la gente no se turbe, hermano. ¿Qué significa turbar, Marco? Miren, la palabra turbar, según en el griego, significa lamentar. Mirar que nadie se lamente. Mirar que nadie experimente disgusto por algo. Eso es lo que significa la palabra griega, turbar. Mirar que nadie se queje. Mirar que nadie se aterre, que nadie se llene de miedo. Para el pueblo de Israel, el periodo de espera previo, ¿verdad?, a la primer venida del Mesías, cuando Él se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, lo que más les distinguió al Israel de aquella época, antes de la venida del Mesías, del Jesús niño, lo que más les distinguió, mis amados, a esta nación fue la impaciencia, la infidelidad, la violencia, las injusticias, el fraude, la apostasía, la opresión, las inconformidades, entre muchas otras cosas que puedo mencionar. Eso fue lo que le distinguió a un pueblo que esperaba la salvación, a un pueblo que esperaba al Mesías del cielo. En otras palabras, Israel no fue fiel a las profecías que se habían dado acerca del Mesías. No tenía que ser esa su actitud. No fueron fieles a las advertencias de las Escrituras dadas por Dios, por boca de los profetas. Porque cuando Cristo Jesús estuvo en los brazos de este profeta, recuerda muy bien que cuando tomó en sus brazos este profeta, dice, bendito sea el Señor, porque han visto mis ojos la salvación. Este hombre glorificó a Dios cuando llevaron a presentar a Jesús en el templo.
esa no fue la actitud de Israel. Fueron pocos los fieles escuchando que iban a ver al Dios encarnado. Imagínate, hermano, qué tristeza, ¿no? Su desobediencia los llevó a vivir afanados y turbados antes de que Jesús pisara físicamente esta tierra. A veces como iglesia nos engañamos creyendo que mis malas actitudes, mis temores, mi inseguridad, mis argumentos, mis caprichos, por así decirlo, creemos que estos van a ser argumentos legales para negociar con las verdades de Dios o cancelarlas. Es imposible que un capricho de nosotros cancele o frustre lo que ya está establecido por Dios. Es imposible, hermanos. La iglesia cree que el afán o los miedos serán usados como una huelga delante de Dios para que Dios anule o posponga lo establecido. Dios no puede cambiar su voluntad. Su voluntad, dice la palabra del Señor, que es agradable y es perfecta. Él es el dueño de los tiempos, Él muda los tiempos, Él sabe por qué y Él sabe por qué no, de todas las cosas y las causas que vienen en un futuro, hermanos. Imposible cambiar la voluntad de Dios, eso es imposible. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud, turbada, llena de miedos y llena de temores. Jesús lo advierte, mirad que no os turbéis. Jesús aclara que antes de su próxima venida, porque ya mucha gente en el primer siglo tuvo la dicha de mirar al Rey en carne y hueso, a sus 33 años termina su ministerio terrenal, regresa al lugar que siempre le ha correspondido según Hechos capítulo 1, pero la Biblia dice que vendrá como lo habéis visto ir, así como lo miraron los apóstoles haber ascendido, así vendrá una vez más, y la iglesia no tiene una muy buena reacción, parece que no será la excepción, que su actitud en los últimos días será muy parecida o tal vez peor al Israel antiguo. No sabemos cuál vaya a ser mi actitud o la actitud de usted como creyente, pero sí miramos una triste realidad. La iglesia actual no será diferente al Israel del Antiguo Testamento. No será diferente, mis amados, según las profecías de Jesús, ya que muchos serán engañados por alguien y muchos serán turbados por algo, porque a veces ponemos solamente el ser humano. No, a mí no me va a vender esta doctrina porque yo estoy atento a las profecías. Muy bien, pero ¿qué tal los eventos? ¿Qué tal los acontecimientos? Que no te están trayendo un falso evangelio, simplemente te están mostrando la realidad. Y a veces nos ponemos a temblar, aún sabiendo que todo lo que Jesús dice se va a cumplir al pie de la letra. Aún así, la iglesia nos estamos distinguiendo por ser infieles o por ser fraudulentos. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 5, en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. No podemos entonces negociar con el Señor. No podemos frustrar sus perfectos planes, porque la Biblia dice que usted y yo tenemos un lugar en el cielo y, bueno, creo que estamos mirando finalmente una de muchas advertencias. Yo personalmente creo que todo esto es una campanada de parte de Dios. Es un trompetazo de parte de Dios para que muchas personas despertemos, hermanos. Hay familias cristianas deshechas, hay familias cristianas que no están viviendo el Evangelio, hay familias cristianas que tienen al Dios dinero en su corazón, hay familias cristianas que tienen a ídolos, hombres carnales igual que usted y yo. Hay muchas familias cristianas que están más secularizados y están más pegados a lo que esta generación, que es creación de Dios, ofrece antes que al Creador, hermanos. Como dice Romanos en el capítulo 1, no es posible que la creación tenga por grande la creación antes que al Creador. No es posible, mi amado hermano. Así es que el Señor Jesús nos está en su misericordia advirtiendo y diciendo la actitud que debemos de tomar hacia alguien o hacia algo. Simplemente vamos a permanecer fieles.
En el versículo 4 dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos ahí, ¿verdad? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la Biblia ahí en el versículo 6. Toda esta serie de conflictos y eventos tan pero tan desagradables, sucesos que amenazan la economía, cosas que amenazan con dejar sin trabajo a todo el mundo. Hace ratito miraba yo un dato en la televisión. Dicen, ¿verdad? Dijeron ahí en las noticias que por lo menos 25 millones de trabajos ya se perdieron, hermanos. 25 millones de personas ya perdieron su trabajo en lo que va del famosísimo COVID-19. 25 millones, hermanos, alrededor del mundo. ¿Qué le parece esa cifra? Hay muchas personas, ¿verdad?, que al mirar a la escasez de alimentos, el cierre de negocios, todo esto, dice Jesús, nos guste o no, no podemos dejar que sea una ocasión de tropiezo. Porque cuando la Biblia dice ahí, en la palabra mirad que utilizó Jesús, del griego jorao, significa discierne claramente, que no te turbes, discierne claramente, que no entres en pánico. La palabra mirad, por hebraísmo, o por un dicho judío, significa experiencia, hermanos. ¿Qué es una experiencia? Necesito vivir algo para entenderlo. Yo no puedo decir qué es lo que es ser padre si no tengo hijos. Yo no puedo decir qué es estar casado si nunca he estado casado. No te puedo decir nada de estar casado porque nadie ha estado casado, imagínate. Mirad significa necesitas entenderlo, necesitas vivirlo. Yo lo entiendo porque ya lo viví. Eso es lo que está diciendo la palabra mirad. Yo sé de lo que se trata. ¿Ah? La iglesia no solamente puede ser engañada por un hombre, hermanos, sino por una situación crítica, por una circunstancia, por eventos inesperados como los que están sucediendo en nuestros días. Tal vez alguien diga, ¿verdad?, en su mente o en su corazón, oye, Marco, esas profecías, esas realidades no llegarán hasta la gran tribulación. Bueno, es claro, estoy de acuerdo contigo porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que los eventos de la gran tribulación no van a tener comparación a lo que estamos viviendo, hermanos. Sin embargo, vuelvo y reitero, no podemos ignorar la realidad. No podemos cerrar los ojos ante la actual realidad que ha paralizado a todo el mundo, hermanos, en estos precisos días. La pregunta en la que está interesado Jesús es que si el mundo está paralizado por todo lo que está sucediendo, la pregunta del maestro es, ¿acaso también ya se paralizó tu corazón? ¿Acaso ya se paralizaron tus convicciones? ¿Acaso también ya se paralizó tu fe? ¿Se paralizaron tus sueños? ¿Ya se paralizaron tus prioridades personales? ¿Ya se frustraron tus intereses? Cosas en las cuales creías que estaba Dios y tal vez no esté Dios, porque yo no quiero ser no quiero ofender a nadie, pero habemos personas que creíamos que Dios estaba en nuestros planes y al mirar cosas como esta, nos damos la oportunidad de entender que Dios no estaba ahí. En estos precisos días, en estos precisos instantes, mis amados hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de reflexionar y evaluar si verdaderamente Él está dentro de mis planes. Es Dios. Es en los tiempos más difíciles donde podemos darnos cuenta y asegurarnos si en verdad Dios está dentro de nuestras vidas.
Es en los tiempos más críticos si yo verdaderamente quiero comprobar que Dios esté dentro de mi entorno, hermanos. Si yo quiero comprobar que Dios gira a mi alrededor, Dios tiene que estar dentro de lo que yo hago, dentro de lo que yo pienso, dentro de lo que yo anhelo, dentro de lo que yo busco, dentro de lo que yo sigo, dentro de lo que yo ya decidí. Entonces es necesario experimentar cosas como las que estamos viviendo, ¿verdad? Dentro de lo que yo creo. Ese es el momento. Ese es el momento clave para darme cuenta si estamos bien parados en la roca, hermanos. En quién creemos y en quién seguimos. Quiero decirles, mis amados, que Dios jamás abandona esas invitaciones agradables y voluntarias que como iglesia, que como hijos, le hacemos que entre un corazón equilibrado y rendido a su voluntad, hermanos. Él jamás desprecia esas invitaciones. Él está listo, Él está abierto, Él está dispuesto a entrar en nuestros corazones para que todo este tipo de cosas que estamos mirando, que estamos presenciando, no nos agarren desprevenidos y miremos una triste realidad, que Dios no está dentro de mis planes. Dice la Biblia en Salmos 91, en los versículos 14 al 16, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dense cuenta, mis amados hermanos, que la única seguridad y la única manera de entender que Dios está dentro de mi vida, dentro de mi corazón, dentro de mis planes, es precisamente ponernos en medio de una prueba. Un corazón turbado, un corazón desconfiado, como lo que dijo el Señor Jesús, que miremos que no nos vayamos a hallar turbados. Un corazón desconfiado, un corazón afanado, un corazón ansioso, déjenme les digo que jamás tiene, ni ha tenido, ni tendrá tranquilidad para caminar firme, hermanos. Es imposible que se siente tranquilo. Esa actitud es la que Jesús reprueba. Es lo que nos está diciendo, es lo que nos está dando a entender. Mirad que no os turbéis, iglesia. Mirad que no os turbéis, discípulos, hijos míos. ¿Verdad? En San Juan 14, en el versículo 1, Jesús vuelve a advertir a su iglesia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Quiero leerles una versión diferente en base a lo que dice el Señor Jesús, mis amados. Dice: no se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Verdad? Yo quiero leerles en una versión diferente el versículo 6, ahí en San Mateo 24, por favor. Quiero leerles una versión para que haya un poquitito de más claridad e identificarnos en medio de todos estos eventos, hermanos. Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual en Mateo 24, versículo 6. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Escúcheme con mucha atención, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá qué comer. Y en muchos lugares habrá terremoto. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Hoy usted y yo lo miramos, hermanos. Ahorita, ¿verdad? Lo que la gente está haciendo es buscar la manera de acumular. Jesús nos anima y nos advierte diciendo: no entren en pánico, hijos míos. No se asusten con esas realidades. Yo quiero lanzar una pregunta a usted que es hijo de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos hemos criado un hijo? ¿Sabes que los hijos, por la gracia de Dios, crecen? Y es lógico, ¿verdad?, que se van a ir de la casa algún día. Yo tengo una hija
de 17 años, próximamente va a cumplir 18. Yo recuerdo cuando mi hija tenía un día de nacida, un día de nacidita, hermanos. Recuerdo muy bien ese día, ¿verdad? Que Dios me regaló, un precioso regalo que Dios me dio. Hermanos, yo miraba bien lejísimos, miraba yo extremadamente lejos el día de que estuviéramos planeando que iba a tener 18 años, el día que estuviéramos planeando que ya se iba a ir al colegio o a la universidad. Yo lo miraba lejísimos, mi amado. ¿Por qué les digo esto? ¿Verdad? Bueno, ¿a quién le sorprende que de repente vienes, ¿verdad? De repente tomas tú esta actitud, ¿no? Tu hijo se fue a casa, ¿no? Se fue de casa tu hijo. Vino, te presentó a la futura esposa y, ok, papá y mamá, esta es mi futura esposa, tengo un lugar para vivir, me voy. Yo te hago una pregunta. ¿Te sorprende? ¿Estás exageradamente sorprendido por lo que sucedió? En pocas palabras dice Jesús, no puede ser que te estés asustando por algo que ya sabías que iba a venir. El asunto es que no estábamos preparados. Miraste a tu niño ahí como un niño pensaste que todos los días tu hijo iba a tener 5 meses. Jamás te imaginaste que algún día tu hijo o tu hija te iba a decir, papá, esta es mi futura esposa, o tu hija, papá, este es mi futuro esposo, me tengo que ir de la casa, muchísimas gracias, adiós. Y el padre, todo afanado y turbado, se quiebra. Se quiebra, no es posible, ¿cómo que te vas? ¿Usted cree que Dios va a aprobar esa actitud, hermanos? Es algo que ya entendemos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Las profecías están dichas. No podemos pegar gritos, arrastrarnos, arrancarnos los cabellos o buscar el suicidio cuando sabíamos o cuando sabemos claramente lo que la Biblia claramente advierte, hermanos. No nos puede tomar, no podemos sentarnos aquí ahorita y Señor, ¿cómo es posible que está sucediendo eso? Bueno, mi hijo, ¿estás leyendo las profecías o no? ¿Qué está sucediendo, hijo mío? ¿Tú pensaste que estos eventos, que estas situaciones, que todos estos acontecimientos jamás iban a venir y se iban a quedar como ese hijo de 5 meses para toda una vida? No podemos asustarnos, hermanos. No podemos turbarnos. Aunque no nos guste, no estemos preparados para dejar ir al hijo o a la hija de la casa, de la casa, ¿verdad? Sin embargo, no nos debe de extrañar, hermanos. Pero hay una palabra que yo quiero subrayar para que estemos mucho más familiarizados con lo que estamos viviendo en estos precisos días, hermanos. Dice la Biblia ahí en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Voy a subrayar la palabra que sigue. Dice, y habrá pestes. ¿Qué significa pestes, Marco? En griego, loimos, significa cualquier tipo de enfermedad infecciosa y mortífera. ¿Qué? ¿Me lo repites, por favor, pastor? Te lo voy a repetir. Peste significa cualquier tipo de enfermedad infecciosa y mortífera. ¿De qué se trata este famosísimo COVID-19, considerado una pandemia? Cuando digo pandemia, estamos refiriéndonos a una enfermedad que se expande masiva y rápidamente, exactamente como el COVID-19. Y le decimos COVID-19 o le llaman COVID-19 porque coronavirus, mi amado hermano, se lo voy a explicar con peritas y manzanas. El coronavirus es prácticamente una familia de enfermedades, una familia de virus. Eso es el corona, toda la familia, coronavirus. El COVID-19 es una partícula que se despega de toda la familia. Por eso tenemos que saber diferenciar. Y eso es lo que está sucediendo. Se está despegando una partícula de todo lo que pudiera ser un coronavirus, algo
una familia, imagínate. Nomás con esa partícula se ha paralizado todo el mundo. Imagínate que viniera toda la familia. ¿Qué haríamos, hermanos? Honestamente, mis amados, esto no puede ser producto de la casualidad, ya que es algo que tiene que ver en todo el mundo. A todo el mundo ya puso en alerta y a casi a todo el mundo ya puso de cabellos de punta, hermanos. ¿Sabían que Dios mismo advirtió a su pueblo? Escúcheme bien lo que voy a decir. Dios mismo advirtió a su propio pueblo castigar por la desobediencia, trayéndole plagas, enfermedades y dolencias. Dios, dices tú, ¿qué? ¿Dios mismo? Dios mismo, se los voy a repetir, prometió: oye Israel, si cumplieres todos mis mandamientos, mis preceptos y estatutos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Deuteronomios 28, de los versos 1 al 15. Pero a partir del 28, si no estoy mal, 16 en adelante, pero acontecerá, Israel, que si no obedecieres mis mandamientos, preceptos y estatutos, con seguridad te vendrá, y entre muchas de estas cosas, vamos a leer, por favor, lo que viene. Vamos a leerlo para que usted sea testigo, hermanos. ¿Verdad? Porque yo estoy bien convencido, mi amado hermano, que esto no es producto de la casualidad. Vamos a leerlo, por favor. Dije, Dios castiga la desobediencia de su pueblo también. ¿Ok? Porque aún no estamos todavía en la época de Apocalipsis. Usted sabe que la época de Apocalipsis no va a ser simplemente que el castigo a la gente que rechazó a Dios. Vamos a leerle, por favor, para que sea la misma Biblia la que nos responda lo que yo le estoy leyendo. Deuteronomios 28, por favor. Deuteronomios 28, en el verso, vamos a leer por lo menos 4 versos. Voy a darle lectura al verso 21, al 22, para que vean todo, absolutamente todo. Sí, precisamente fue en el versículo 15, en donde el Señor advierte: pero acontecerá que si no oyeres mi voz de Jehová para procurar cumplir todos mis mandamientos, mis estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y en el versículo 21, escuchen bien porque nos vamos a enfocar en lo que estamos mirando. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con ayubrio, y te perseguirán hasta que perezcas. Versículos 27 y 28. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón. Y aquí viene lo que me impresiona, dice, de que no puedas ser curado. Usted y yo somos testigos, hermanos. La gente se mueve por todos lados y ¿qué pasó? Pues no hay cura. Y vamos a invertir X millonada de dólares. Cuando Dios dice no, es no, mi amado hermano. Versículo 28. Jehová te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy, hermanos? Gente afanada, gente turbada, gente quebrantada, gente que ya no halló la salida, gente que ya no le haya ni siquiera sentido la vida. ¿Qué está sucediendo, mis amados hermanos? Dios no es un Dios de palo, Dios no es un Dios de plástico el que creó el cielo y la tierra. Dios está bien interesado en que su iglesia se vuelva a sus caminos. Porque en sí, si leemos, ¿verdad?, la profecía de Jesús, el Señor Jesús no está diciendo y vendrán estas y vendrán pestes y todo este tipo de cosas, vendrán porque, o sea, no da ni una razón, simplemente está diciendo serán señales antes del fin.
No está diciendo si por desobediencia, no está diciendo obligadamente por desobediencia de la gente que de por sí no está dentro del pueblo de Dios. No está diciendo desobediencia por el pueblo de Dios, pero según la Biblia, el Señor también castiga la desobediencia, hermanos. Y yo no tengo ninguna duda que Dios quiere meter en obediencia a su pueblo, porque hay muchísimo cristianismo light. Hay gente que ya no quiere predicar la palabra del Señor, hay gente que ya se dedicó a su trabajo, hay gente que ya se dedicó a sus sueños, hay gente que ya se dedicó a sus planes, hay gente que está haciendo lo que Dios no le mandó. Dios no nos mandó a alcanzar sueños americanos, mis amados. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que hacer su labor. Llámele como tú le llames, es una realidad. Dios no tolera la desobediencia. Y quiero ser muy enfático en eso. Hay muchísimas personas que no están viviendo el evangelio. Discúlpenme que se los digo. La verdad no tiene por qué ofender. Hay muchísima gente que no está obedeciendo a Dios. Hay muchísima gente que decimos que estamos dentro de los atrios de Dios, levantamos manos santas y la realidad es que estamos viviendo como nuestra humana voluntad quiere, hermano. Y Dios, definitivamente Dios, no se agrada de eso. Si somos hijos de Dios, ¿a qué, dice la palabra del Señor, a qué hijo voy a dejar sin disciplina? A todos los que yo acepto como hijos, a estos azoto, a estos golpeo con el chicote cuando los tengo que corregir, porque si no los golpeo, si no agarro el azote y les doy para despertarlos, dice la palabra del Señor, sois bastardos. No eres hijo de Dios entonces. Entonces tenemos que evaluarnos y saber dónde estamos, hermanos. Porque muchas personas pueden discutir esta parte bíblica. No, es que estos son temas apocalípticos, Marco. Yo no estoy negando que en esta parte bíblica está hablando de acontecimientos de la gran tribulación. Pero llámeles como le llames, la Biblia es clara y estamos viviendo tiempos dificilísimos en los que a la iglesia se le olvidó que le pertenecemos a un Dios y que Él nos puso a alumbrar con su evangelio. Y Dios quiere que nos volvamos a las sendas antiguas, que nos dobleguemos y que le digamos, Señor, perdóname porque tenía yo otro Dios en mi corazón. Me acabo de dar cuenta, ahorita que llegó esta famosísima pandemia, me acabo de dar cuenta que yo no estaba parado en ti, Señor. Me acabo de dar cuenta que mis intereses eran otros, Señor, perdóname. Acabo de descubrir que yo estaba caminando por sendas tenebrosas, por caminos oscuros. Pensaba que tú estabas dentro. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor en estos versos de Deuteronomios 28. Quiero leerles una versión diferente para que nos identifiquemos, ¿ok? Muchos de ustedes se volverán locos y otros se quedarán ciegos. Todos en Israel estarán tan confundidos que no sabrán qué hacer ni a dónde ir. ¿A dónde nos podemos ir? ¿A China? ¿A dónde te gusta? ¿A Japón? ¿A Italia? ¿Te quieres ir a México? ¿Te quieres ir a Madrid? ¿A dónde te gustaría ir, mi amado? Yo no me quiero burlar de nadie. No le podemos hacer a ningún lugar. Se están cerrando fronteras, se están cancelando vuelos de aviones. No lo podemos hacer para ningún lugar. Todos estarán tan confundidos que no sabrán ni a dónde ir. Nada les saldrá bien. Y otros países los maltratarán y les robarán. Pero nadie vendrá en ayuda de ustedes. Dios los castigará con muchas enfermedades incurables y se llenarán de tumores, sarna y comezón. Además les saldrán llagas en la piel como las que le salieron a los egipcios. ¿Cuál es la posición que debemos de mantener según las palabras de nuestro maestro, mis amados hermanos? No entres en pánico. ¿Por qué Jesús advirtió
que no entráramos en pánico, que no nos asustáramos, que no nos turbáramos. ¿Por qué lo advirtió, hermanos? Porque lo deshonramos. Tú no puedes decir, yo tengo confianza en mi papá, él me cubre, él es mi héroe, cuando viene algo por ahí y sales despavorido corriendo. Tú no puedes decir que crees entonces en la seguridad que se está brindando tu padre. Un cristiano tampoco puede decir que está bajo las alas y bajo la sombra del Dios omnipotente, si cuando vienen cosas como estas salimos corriendo despavoridos. Jesús no quiere que entremos en pánico porque vamos a deshonrar su nombre, lo estamos negando, estamos vituperando, hermanos, estamos pisoteando su buen nombre. Por eso esa actitud no la debemos de manifestar, no tiene que estar esa actitud en nuestros corazones. Él quiere que hagamos lo correcto, hermanos. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Dios les está dando la última oportunidad de que confíen en Él. Porque hay mucha gente que se está muriendo, hermanos. Más en esta pandemia. Y muchos en la gracia de Dios, en su misericordia, mucha gente al ver nuestra buena actitud se van a arrepentir, hermanos. Todos aquellos creyentes que no obedecen a Dios también tienen que llegar a reflexión. Porque hay mucha gente creyente, hay mucha gente que era evangelista. Yo conozco a gente, ¿verdad? Que conozco a uno aquí donde yo vivo. Esta persona fue por 8 o 10 años misionero de aquí de Estados Unidos, allá en el país de Rusia. Y ahorita lo miro, hermanos, alejado de Dios, fumando allá en el patio, mirando el cuerpo de las mujeres. Y yo no me estoy burlando de él, hermanos. Simplemente estoy ratificando que es tiempo de regresar a Dios, hermanos, para los que no están tomando las cosas en serio. Porque hay gente que se ríe del evangelio, hay gente que llega a pasar lista nomás a la iglesia, hay gente que todo lo toma a la ligera. Yo puedo vivir como a mí me plazca. Ciertamente sí puedes vivir como a ti te plazca. Pero Dios trae retribución. Tenemos que tener confianza, hermanos. No podemos caer en ese error como el mundo lo hace. Dice la palabra del Señor en Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada nos va a faltar. En lugar de dedicar los pastos, nos hará descansar junto a aguas de reposo, nos pastoreará y, dice la Biblia, confortará nuestras almas, hermanos. La palabra de Dios habla de que Dios nos va a hacer descansar. Solamente en Él podemos descansar, solamente en Él, hermanos. Él es nuestro reposo, dice la Biblia en el escritor a los Hebreos. Solamente en Él podemos vivir confiados, hermanos. Dice la Biblia en Isaías 26, si usted quiere ir conmigo, por favor. Isaías 26. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, Isaías 26, 1 al 4, dice: En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, mis amados hermanos. No hay más en qué confiar. No hay persona en quien confiar más que en la persona de Cristo. Solamente Dios es el que va a traer plena confianza y seguridad a su pueblo, mis amados hermanos. Y dice en la última parte, en el versículo 8, esta parte que tratamos hoy, Mateo 24, versículo 8, dice la palabra profética: y todo esto será principio de dolores. Estamos de acuerdo que estamos solamente en un inicio, hermanos. Esto es solo un inicio. Por eso Jesús puso el ejemplo de la mujer embarazada. Ahí en San Juan 16, en los versículos 20 al 22, dice la palabra del Señor: la mujer cuando da a luz tiene dolor,
porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza porque no es gracioso, hermanos. Sinceramente esto no es nada agradable. También vosotros tener tristeza, dice la Biblia. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Verdad? Acuérdense bien la analogía de esta mujer. Yo recuerdo cuando la mamá de mi hija comenzó con las contracciones. Cuando la mamá de mi hija, ¿verdad?, comenzó a tener esas manifestaciones de que mi hija ya venía en camino, ya iba a salir del vientre. Yo recuerdo, ¿verdad?, que le daban leves contracciones, muy mínimas, ¿verdad? Una semana antes, 2 semanas antes, mínimas. Pero así como se iba aproximando el tiempo, ¿verdad?, llegamos un día antes de que mi hija naciera al hospital y ya eran los dolores, eran intensos, hermanos. Poco a poco fueron aumentando, poco a poco, hermanos. Uno por uno, ¿verdad? Entre más se acercaba el tiempo de dar a luz, más eran fuertes los dolores. Y ya cuando mi hija estaba ahí, ¿verdad?, a punto de nacer, los dolores pues ya eran, para la mamá de mi hija eran insoportables ya. ¿Verdad? Ella gritaba. Muy probable los dolores para muchas personas pues también nos van a presionar, hermanos. Probable nos vayan a presionar también. Pero acuérdense muy bien, mis amados hermanos, que el oro solamente se prueba con fuego. Para que salga lo precioso de un metal, así como el oro, mis amados hermanos, es necesario meterle lumbre. Es necesario meterle lumbre. Y ahí podemos, ¿verdad?, mirar cómo el oro se empieza a derretir, ¿verdad?, poco a poco. Sin embargo, ya después cuando lo limpiaste, ya cuando lo lijaste, le sacaste todas las cositas, ¿verdad?, que tenía ahí, las impurezas, tú miras y dices tú, wow, mira nomás qué tremendo metal, limpiecito, brilloso. Y el Señor así nos quiere, hermanos, porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha, limpia, hermanos. Así es de que yo los animo a que no caigamos en el pánico, a que no caigamos en ese engaño, hermanos, que el mundo está experimentando. Ya lo leímos, es necesario, no podemos cambiar la situación, ya no vamos a negociar con Dios, le tenemos que dar gracias porque está a punto de venir por su iglesia. Está a punto de venir por nosotros su iglesia. Y quiero leerles, ¿verdad?, una parte de la profecía ahí en los Salmos para que usted y yo tengamos esa buena actitud, tengamos seguridad, tengamos paz en nuestros corazones. Con eso vamos a terminar. Le debemos de creer a Dios, mis amados, debemos de manifestar confianza, porque a Dios no le gusta la incredulidad. Dios detesta la incredulidad, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el Salmos 91 dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Y escuchen bien lo que dice la Biblia, hermanos, de la peste destructora. ¿Estamos ahí, verdad que sí? Peste destructora, dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que es el mismo término de peste, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie
no tropieces en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto, esto es bien importante, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Le libraré y le glorificaré, con él estaré yo en la angustia. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor está con nosotros, hermanos. Es una realidad lo que estamos viviendo. Claro que es una realidad, pero la realidad más bienaventurada es que el Creador de todo el universo está en nosotros. Está en nuestros corazones, hermanos. ¿Qué crees que sea más grande, la enfermedad, la peste destructora, o tener a Dios como Rey en nuestros corazones y en nuestras vidas? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios por su misericordia que Él se acuerde que somos carne. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, mi Dios. Es claro que tú vienes pronto. Aún no es el fin, dice tu palabra. Pero todo esto será principio de dolores. Señor, solamente nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Ponemos a tu iglesia en tus manos, en tu perfecta voluntad. Ayúdanos. Queremos representarte, mi Dios. Tú jamás dejas caído al justo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo vas a levantar, mi Dios. Ayúdanos. Solamente queremos que tú nos guíes, que nos des sabiduría para caminar en medio de estos tiempos, mi Dios. Saber qué tengo que hacer, saber cómo debo de alumbrar, saber qué debo de hacer, entenderlo de una manera plena y que tu Santo Espíritu me siga guiando, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Doblega tu corazón ahí, dile, Señor, dame tu sabiduría. Necesito saber qué hacer. Sin ti, mi Dios, no tendría ninguna guianza ni dirección. Solo por tu Santo Espíritu puedo caminar confiado y seguro, mi Dios. Ayúdanos. Hay una generación que se está perdiendo. Tu iglesia necesita levantarse, Señor. Levantar tus verdades y alcanzar a los que vayan a ser salvos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Recibe gloria y honra. Recibe la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.